Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad es absolutamente fascinante y vital. A ver, para los que empezáis a meteros de lleno en el estudio bíblico, la historia de cómo se formó el canon a veces parece, como entrar en un laberinto histórico gigante, ¿verdad? Pero no os preocupéis, porque desentrañar todo ese recorrido es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Ya veréis que una vez que le damos estructura a esta historia cobra todo el sentido del mundo. Seamos sinceros. Cuando uno empieza a profundizar en los textos sagrados, es súper común chocarse contra un muro. Y es un obstáculo muy real, la pura y dura confusión. Te pones a ver la cantidad de versiones distintas, los miles de comentarios teológicos, siglos y siglos de historia antigua, y claro, te surge una pregunta totalmente lógica. ¿Cómo se formó todo este conjunto de escrituras en medio de la antigüedad? Es una duda súper válida y que frustra bastante al principio. Pero chicos, responderla es la clave para construir una base sólida para cualquier estudio. Bueno, pues para encontrar esa respuesta, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos una idea de la cabeza. Romper un mito de raíz. Los textos sagrados no cayeron del cielo un martes por la tarde en formato de libro encuadernado con su índice y su tapa de cuero. Aunque a veces lo simplificamos así en nuestra mente, la realidad histórica es muchísimo más dinámica. Es un proceso terrenal y súper rico que llevó siglos de muchísimo cuidado y preservación. Así que, en vez de pensar en un único bloque monolítico que apareció por arte de magia, la analogía perfecta es imaginarse una biblioteca. Una inmensa y cuidadísima biblioteca de documentos milenarios. Hablamos de textos muy diversos, que nacieron en contextos totalmente distintos, y que fueron reunidos, evaluados y recopilados con lupa a lo largo de muchísimas generaciones. Vale, vamos a ir al grano. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. 1. El origen de la Biblia. 2. Marción y la respuesta de la Iglesia. 3. Compararemos los cánones católico y protestante. 4. Veremos las pruebas de canonicidad. Y por último, cerraremos con los evangelios y una reflexión final. Venga, empezamos por el principio. Primera sección. El origen de la Biblia. Desde la palabra hablada hasta el texto sagrado. Si lo miramos de forma objetiva, el proceso cronológico es alucinante. Esto no empezó con alguien sentándose con pluma y pergamino. ¿Qué va? Empezó puramente con la tradición oral. Pensadlo bien, durante décadas enteras, las historias y enseñanzas se transmitían de memoria, de boca en boca, entre las comunidades. No fue hasta bien entrado el siglo I cuando por fin empezaron a registrar todo esto por escrito de manera sistemática. Y luego, claro, tuvieron que pasar siglos de historia hasta que varios concilios se sentaron a formalizar qué manuscritos iban a formar la lista definitiva, lo que hoy llamamos el canon. Y esto nos lleva a la segunda parte, Marción y la respuesta eclesial, el catalizador del canon. Ya sabéis que las decisiones más importantes de la historia suelen nacer de grandes crisis, ¿no? Pues aquí pasó exactamente eso. Imaginaos la escena en el siglo II. Aparece una figura, Marción, y empieza a promover una idea bastante radical. Su plan era literalmente meter tijera a los textos. Quería rechazar de plano todo el Antiguo Testamento y quedarse solo con una versión súper recortada de un par de escritos. Claro, ante esto, la Iglesia primitiva tuvo que reaccionar, y rápido. Organizaron una respuesta súper robusta. Digamos que este intento de eliminar textos les obligó a ponerse las pilas y definir oficialmente cuáles eran los textos sagrados que debían proteger. Fue el empujón definitivo que aceleró la formación del canon. Pasamos ahora a la tercera sección, los cánones. Católico frente a protestante, una recopilación histórica. Vamos a analizar esto de la forma más imparcial posible para entender por qué las Biblias que usamos hoy a veces tienen estructuras diferentes. Y esto lo ilustra a la perfección. Si miráis cómo se estructuran ambas tradiciones objetivamente, la evidencia es clarísima. La principal diferencia no está en el Nuevo Testamento. Ese es idéntico en los dos lados. El cambio está en el Antiguo Testamento, la forma de agruparlos, el número exacto de libros y cómo se ordenan ciertas partes proféticas e históricas es donde vemos esas divergencias que llevan ahí siglos. Pero, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué son diferentes? Pues en el fondo, no se trata de quién tiene la razón teológica, sino de historia pura y dura. Todo se reduce a tres cosas. Primero, que se basaron en tradiciones de manuscritos distintos, como la versión griega de los 70 frente a los textos hebreos originales. Segundo, la decisión de incluir o no ciertos textos llamados deuterocanónicos. Y tercero, las decisiones que se tomaron en distintos concilios a lo largo de la historia. Entender esto te quita de encima mucha confusión y te hace ver la enorme complejidad que fue preservar todo esto. Vale, entramos en la cuarta sección. Pruebas de la canonicidad, o cómo se eligieron exactamente los textos. Porque la pregunta del millón es, con la cantidad de manuscritos que daban vueltas por ahí en la antigüedad, ¿qué criterios usaron para decir este sí y este no?
El punto clave, y esto es importantísimo, es que la selección no se hizo a dedo. ¿Qué va? Los textos tenían que pasar por 4 filtros o pruebas súper estrictas. La primera era la apostolicidad. El texto tenía que estar conectado de forma demostrable con un apóstol original o alguien muy cercano a él. Luego estaba la ortodoxia, básicamente que lo que dijera cuadrara perfectamente con las verdades que ya se estaban enseñando. La tercera, la antigüedad. Había que estar seguros de que el documento era de la primera época y no un invento que alguien coló siglos después. Y la última, la aceptación. El texto tenía que ser reconocido y usado por la inmensa mayoría de las comunidades. Y así llegamos a nuestra última parada, la quinta sección. Los evangelios y nuestra reflexión final, el ancla innegable. Después de toda esta historia y este trasfondo académico tan denso, tenemos que aterrizarlo en algo que aporte valor real a vuestra fe y a la práctica diaria. Para entender cómo todo este enorme proceso histórico debería daros una confianza brutal en las Escrituras, fijaos en los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A pesar de todos los debates que hubo de los distintos concilios y de personajes como Marción intentando recortar textos, estos 4 relatos nunca se movieron, fueron inamovibles, son el ancla innegable de todo el Nuevo Testamento. Para cualquiera de vosotros que esté estudiando estos textos, ser conscientes de cómo se han preservado a través de los siglos, pasando pruebas tan rigurosas, debería inspiraros una seguridad inmensa cada vez que pasáis una de sus páginas. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejaros con un par de preguntas para darle vueltas, ideal si estáis en un grupo de estudio. Primero, ¿cómo creéis que conocer toda esta historia ayuda a confiar más en la solidez de lo que leemos? Y segundo, ¿cómo podéis aplicar esto hoy mismo en vuestras propias comunidades? Porque al final, entender de dónde viene el canon transforma las dudas en una fe con cimientos históricos. En fin, ha sido un verdadero placer guiaros por un tema tan apasionante. Nos vemos en el próximo análisis.